Buenas noches, espero que estén todos súper bien. Bienvenidos a esta nueva conexión, legislación laboral. Hoy día lo que vamos a ver, ¿cierto?, es, en definitiva, continuar con lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? Pregunta para todos. Excepto para Waldo, que no puede hablar, si es que está por ahí. Las negociaciones colectivas. Ya, perfecto, las negociaciones colectivas. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos de las negociaciones colectivas? Que hay negociación reglada, semi-reglada y no reglada. Muy bien, perfecto. Gran detalle, ¿cierto?, con respecto a eso. Muy bien. ¿Cuáles serían una de las diferencias entre la reglada y las otras dos, que es la no reglada y la semi-reglada? ¿Cuál sería una de las diferencias importantes? ¿Quién se acuerda? Que la reglada tiene restricciones, las otras no. Ya, sí, claro, pero algunas de esas restricciones, ¿cuáles son? O algunas de esas diferencias somos súper evidentes. La no reglada no establece fechas, el empleador no está obligado a dar una respuesta, es por la buena fe, si quisieran llegar a algún tipo de negociación. Y la semi-reglada comprende un mínimo de 8 personas, una mesa negociadora menor de 3, o sea, mayor a 3 personas, menor a 5 personas, para poder empezar a negociar. Son reglas mínimas. Eso. Muy bien, ok. Hay dos cosas muy características que tiene la negociación reglada que las otras no lo tienen. Tiene fuero. Muy bien, tiene fuero. Gracias, Karen. Y hay otra cosa más importante que tiene que ver ¿Derecho a huelga o no? Muy bien, derecho a huelga, exactamente. Esas dos cosas son como las más relevantes que tienen que ver con la negociación reglada. El fuero, ¿cierto? Y el derecho a huelga, que las otras dos no la tienen. ¿Ya? Ok. Vamos a mirar un PPT que ustedes lo tenían la semana pasada, ¿cierto? Lo vamos a pasar rápidamente porque lo que interesa hoy día básicamente es más que todo la tarea formativa, ¿ya? Lo que vamos a hacer con respecto a la tarea formativa es una línea de tiempo con respecto a los plazos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día, pero un plazo general, ¿ya? No nos vamos a meter ahí en la minucia, si es sí, si es no, en general, ¿ya? Pero para aquello vamos a hacer un paneo, ¿cierto? Una revisión rápida de lo que vimos en la semana pasada. Se van a agregar algunas otras cosillas y nos vamos a poner a trabajar, ¿ya? Porque son lo más relevante por hoy. Bien. ¿A dónde está? Aquí está. Ok. Díganme ustedes si están viendo el PPT, por favor. Sí, profe, negociación colectiva. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Entonces, una de las cosas principales que uno tiene que pensar en esto de negociación colectiva, ¿cierto?, es un poco hacer la diferencia con respecto a qué tipo, ¿cierto?, de negociaciones, entre comillas, o qué tipo de acuerdo, ¿cierto?, puede llegar un trabajador y un empleador. Y por supuesto, ¿cierto?, y que ya lo hemos visto, el primer acuerdo que uno tiene con un empleador, indudablemente que es el contrato de trabajo individual, ¿cierto? Que esa es una de las grandes diferencias que tiene con esto de las negociaciones colectivas, porque aunque sea arreglada o no arreglada, ¿cierto?, siempre tiene que ver con grupos de trabajadores con un empleador, o varios empleadores con otros grupos de personas, etcétera. Por tanto, una diferencia importante es que en la negociación colectiva siempre hay más personas, ¿no es verdad? Sin embargo, en el contrato individual, que también es una convención o también es un acuerdo por escrito, siempre aquí hay uno y uno, ¿cierto?, que negocian, y principalmente, ¿cierto?, el trabajador dice que va a prestar servicios bajo subordinación y dependencia del empleador, y el empleador dice, ¿cierto?, o se compromete a pagar por los servicios del trabajador.
¿Ya? Eso es así como a rajatabla y no hay nada más que discutir ahí, porque eso es lo que indica la ley. Por lo tanto, la diferencia, ¿cierto?, con esto de las negociaciones colectivas es que efectivamente siempre hay más de una persona por cada lado. Sin embargo, en el contrato individual, que ya lo habíamos visto, es 1 y 1. Eso es para que tengamos la claridad de qué es una cosa y qué es la otra. Ok. También vimos, ¿cierto?, que los sujetos de negociación o quienes estaban sujetos a negociar, ¿cierto?, por una parte eran las organizaciones o los trabajadores o representantes de trabajadores, y por otra eran los empleados o un grupo de, el empleador o un grupo de empleadores, ¿sí? Ahí estamos repasando, ¿cierto?, lo que decíamos con respecto a que las negociaciones siempre son grupos de personas que negocian un lado por el otro. También dijimos que esto era un proceso de diálogo, ¿cierto? Un diálogo que tenía un orden, en cierta medida, entre los representantes, dice, de los trabajadores y el empleador, a objeto de llegar a un acuerdo, el que se hayan fijado. Y este proceso de diálogo está destinado a regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y tales como, por ejemplo, las remuneraciones o las condiciones de trabajo. Dijimos también, ¿cierto?, que había una negociación reglada, una negociación no reglada y una semi-reglada. Mencionamos que cuando era una negociación reglada, ¿cierto?, el documento final se llama contrato colectivo, ¿sí? Y cuando era una no reglada y semi-reglada, se llamaba convenio colectivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El contrato colectivo es algo que queda por escrito, ¿cierto? Que tiene plazos y que está absolutamente ratificado, ¿cierto? Incluso por la Dirección del Trabajo. Sin embargo, el convenio colectivo, ¿cierto?, tiene que ver con que de alguna manera o en alguna parte podría llegar a modificarse. O sea, este convenio colectivo es modificable en alguna medida, ¿cierto? Les pongo el ejemplo. Cuando hay un convenio dental, ¿cierto?, en las empresas, en bienestar, ¿cierto?, se llama convenio dental. Significa que hay un convenio, pero que puede ser modificado, ¿cierto? Podría ser mejorado, podría ser incluso eliminado, etc. Entonces, perdón, el convenio colectivo está sujeto, ¿cierto?, a alguna modificación. Sin embargo, el contrato colectivo no puede ser modificado. Y aquí tenemos una relación directa con el contrato individual, ¿cierto?, que una vez firmado no es llegar y cambiarlo, porque ahí necesita, ¿cierto?, que estén absolutamente de acuerdo ambas personas, trabajador y empleador, ¿cierto?, y siempre y cuando, indudablemente, ¿cierto?, que el trabajador no se vea perjudicado. Recordemos que el Código del Trabajo siempre va a proteger a la parte más débil, que en este caso obviamente es el trabajador. ¿Ya? Bien. Entonces, dice que la negociación colectiva no reglada y semi-reglada, dice, no están sujetas a normas procesales, ¿cierto? No hay fuero, no existe derecho a huelga, ¿cierto? Y el instrumento es convenio colectivo. Aquí son una de las diferencias que estábamos viendo al principio, ¿cierto? Indistintamente, no hay fuero, no hay huelga. Eso es impajaritable. Por otro lado, ¿cierto?, la semi-reglada, también, que fue lo que dijo la Claudia, ¿cierto?, que tenía que haber un mínimo de 8 trabajadores, los que pueden negociar son un mínimo de 3 y un máximo de 5, ¿cierto? El empleador puede dar respuesta 15 días corridos, ¿sí? Y la propuesta final también debe ser aprobada, dice, mediante votación secreta de los trabajadores delante de un inspector, digamos, del trabajo. Por lo regular, esta situación se da que el inspector va al lugar de trabajo, no es al revés, porque indudablemente es más fácil movilizar a uno que movilizar a 20, no tengo idea, o más. Tenemos entonces que la semi-reglada, la negociación colectiva semi-reglada, esta ficha está repetida, es la misma. Pasamos. Okay. La no reglada, ¿cierto? También ya lo dijimos, no tiene procedimiento fijado por ley,
no requiere un acuerdo previo, la propuesta original puede venir, mire, aquí también hay una diferencia importante, del trabajador o del empleador. También lo podría proponer el empleador, si es que lo quisiera hacer, ¿cierto? No hay fuero, no existe derecho a huelga. La negociación colectiva arreglada, totalmente repetida, pasamos de largo. Ok. ¿Qué se negocia, cierto? También algo lo conversamos la clase eran las que negociábamos. Por ejemplo, y lo más principal, ¿cierto? Es la estabilidad en el Solo la mitad. Profe, ¿puede mutear, por favor, profesora? Es que no sé qué tal. Chiquillos, mútense, por favor. Chicos, Jennifer. espérate, ¿dónde está? No la veo. Para poder mutear, yo tengo que dejar de compartir para poder ver quién es. Ay, ahora no hay nadie, po. Se quedaron todos callados. Ah. A ver. Ya, ahora están todos muteados. Ok. Ahora sí. Entonces estábamos diciendo que las cosas, ¿cierto?, que se pueden negociar primero es la estabilidad del empleo, porque indudablemente, ¿cierto?, el hecho de que haya alguna negociación, ¿cierto?, te va a dar cierta estabilidad. Y además también se podría negociar, ¿cierto?, que mientras dure, qué sé yo, este convenio, que recuerden que no puede sobrepasar, perdón, lo mínimo son 2 años, si incluso se podría decir, oye, en 6 meses más usted no puede despedir a nadie, ¿sí? Eso también podría ser negociado. La proyección de la empresa, ¿cierto? Porque aquí hay un tema importante que con respecto a la credibilidad que tienen los sindicatos, ¿cierto? Los sindicatos en Chile por lo regular están como bien mal mirados, ¿sí? Es una cuestión cultural, ¿cierto? De que los sindicatos puro quieren embarrar, entre comillas, al empleador. Sin embargo, ¿cierto? Cuando hay acuerdos entre trabajador y empleador con respecto a la proyección de la empresa, lo más probable, ¿cierto? Que efectivamente lleguen a buen puerto. Debemos saber que si la empresa se proyecta, ¿cierto?, en cualquier término, siempre va a necesitar a sus trabajadores, siempre, porque ellos no pueden hacer todo. Ellos pueden administrar, pueden dirigir, pero si no tienen manos que les hagan las cosas, obviamente que lo necesitan. Por lo tanto, cuando un sindicato es bien entendido, ¿cierto?, se puede hablar efectivamente de la proyección de la empresa. El mejoramiento de las condiciones en el trabajo, que es lo que regularmente con mayor ahínco le ponen los sindicatos, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura, con los elementos de seguridad. Chiquillos, los micrófonos. Había una mosca por ahí. Chicas, los micrófonos. Tengo un ruido así de moscas en la oreja. No sé quién es. Qué raro esta cuestión, como que se desmutea sola de repente. Ya, sigamos. Por ende también, ¿cierto? Frente a la proyección de la empresa, podemos hablar también del fortalecimiento de la organización, los beneficios que los trabajadores, ¿cierto? Indudablemente siempre van a solicitar, siempre es poco lo que hay, y por supuesto el aumento de las remuneraciones. Aquí se podrían acordar varias cosas, ¿cierto? Pero indudablemente que lo más usado o lo más básico es que, por ejemplo, cada año se suban los sueldos según el IPC. Ese es como el aumento más regular que efectivamente piden. Hay otros, sí, pueden haber miles más, pero eso es como lo más básico que efectivamente los sindicatos enuncian o ponen en el proyecto. Por otro lado, ¿cierto? También hay materias que no son negociables, ¿cierto? Y como los que yo también les dije recién, por ejemplo, el tema de organizar, dirigir y administrar. Eso no se puede negociar, porque claramente, ¿cierto? Aquí hay un dueño, ¿sí? Entonces, no podrían permitir que el sindicato le viniera a organizar o administrar el negocio, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas no es negociable. Eso va a seguir siendo parte de la
del directorio o de los dueños. En el año 73, y esto es a modo de cultura general, ¿cierto? Hubieron algunas tomas de empresas, ¿ya? Que eran empresas importantes, en la cual los trabajadores en ese tiempo, ¿cierto? Sacaron a los dueños, sacaron a los directores, ¿cierto? Y ellos se pusieron a administrar y organizar y hacer todo esto de dirigir las empresas. Claramente, ¿cierto? No todas llegaron a buen puerto, porque no todos los trabajadores están preparados para hacer estas funciones. Y además de eso, indudablemente que tampoco se terminó el proceso, ¿cierto? Estaban en eso cuando llegó el golpe de Estado y todas esas personas o se fueron presas, ¿cierto? O alcanzaban a arrancar, no tengo idea, ¿cierto? Pero eso fue lo que pasó en el año 73, que muchos trabajadores se quisieron tomar, ¿cierto? Entre comillas, tomar estas empresas. Y eso no se puede, o sea, no es que no se pueda, sino que yo digo pastelero a tus pasteles, ¿cierto? Si yo quiero ayudar a mi empresa o a mi empleador a que la empresa surja para yo surgir, ok, entonces yo coopero, ¿cierto? Con lo que yo sé hacer. Y no me voy a meter en ámbitos que no me corresponden, ¿sí? Ok, sigamos. Hay gente también y tipos de empresas que no pueden negociar, que esto también lo conversamos en la clase pasada, ¿cierto? Y eran, por ejemplo, las empresas que tenían alguna participación del Estado, o en términos simples, que el Estado les había puesto dinero. Por tanto, eran empresas entre públicas y privadas, entonces no podían negociar. Por otro lado, ¿cierto? Dentro de las empresas privadas que pueden negociar, hay ciertos cargos que no lo pueden hacer, como los subgerentes, ¿cierto? Como los personas bandos medios o de ahí hacia arriba, que tengan alguna autorización, por ejemplo, de administración de personal, de contratación, de desvinculación, ¿cierto? Ellos no pueden negociar. Ahora, en el contrato de trabajo de estos trabajadores, ¿cierto? Debiera haber una cláusula legal donde diga usted por sustentar el puesto que tiene o que va a tener, no puede negociar. Eso es lo que indica la ley, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Indudablemente que no todas las empresas lo hacen, no todas las empresas lo ponen, porque primero por desconocimiento y por otro lado porque también se entiende, ¿cierto? Que un gerente que tiene que es una empresa de confiabilidad, ¿cierto?, de la organización, no va a venir a organizar o no va a venir a portillar o a atornillar al revés, ¿cierto? Entonces muchas veces por eso no lo hacen, porque lo ven como entendido, ¿sí? Pero la ley dice que debiera haber una cláusula especial en ese tipo de cosas. Ahora, tampoco se usa tanto en Chile, porque ustedes sabrán que en Chile solo el 5% de los trabajadores está sindicalizado. Así que tampoco es algo muy regular, ¿ya? Perfecto. Entonces también hablamos, ¿cierto?, de ciertas restricciones, ¿cierto?, con respecto a estos contratos colectivos. Y una empresa, ¿cierto?, que tiene menos de un año de vida, los trabajadores no podrían negociar nada. ¿Por qué? Porque no hay una historia para atrás. Recordemos que para el convenio, para una negociación colectiva, dentro de las cosas que se piden o que pide el sindicato para poder negociar remuneraciones, por ejemplo, pide, ¿cierto?, los libros de remuneraciones del año anterior o los balances del año anterior para ver este asunto de los dineros. Entonces, al no tener un año, claramente no tiene historia, ¿ya? Por eso la ley dice que sobre un año de historia o de vida de la empresa, recién ahí se puede iniciar una negociación colectiva. Con respecto a los plazos, que también lo habíamos visto, ¿cierto? Cuando una empresa tiene un convenio vigente, ¿cierto?, tiene que presentar un proyecto antes del término de la vigencia, entre el día 45 y 40, antes de que venza, ¿ya? Eso es un plazo importante. Ojo, tomen nota porque esto les va a servir para la tarea. Luego también hablamos del tema de los fueros, ¿sí? Cuando se inicia
la negociación, ¿cierto? Es decir, cuando estamos realizando el proyecto, las comisiones o los sindicatos tienen 10 días de fuero antes de presentar el proyecto. Y luego, ¿cierto?, de la respuesta del empleador de 15 días. ¿Por qué dice antes? ¿Cierto? Usted diría, pero ¿cómo antes? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto?, las empresas se enteran de que están haciendo o que están creando un proyecto, entonces, ¿qué hacen? Despiden a esas personas que están haciendo la creación. Entonces, por eso le ponen 10 días antes, ¿cierto?, para en el fondo protegerlos. 10 días antes es difícil, ¿cierto?, que puedan enterarse, se podrían enterar 5 días antes de la presentación o qué sé yo, aunque siempre tienen forma de, ojo, porque siempre tienen forma de enterarse, siempre, nos falta, pero siempre tienen cómo. Pero la ley estimó, ¿cierto?, que con 10 días de fuero antes de presentado el proyecto podrían estar protegidos. ¿Quiénes están protegidos? Obviamente el sindicato, obviamente las personas que van a negociar. Los representantes de los trabajadores, ¿cierto? Dijimos que podrían ser los sindicatos, podrían ser varios sindicatos o podrían ser también un grupo de trabajadores que tienen que elegirse con una comisión negociadora. Esos son los representantes de los trabajadores. Y los representantes de las empresas, ¿cierto? Por lo regular son 3 personas. Dice, tiene derecho a ser representado hasta por 3 apoderados que formen parte de la empresa, es decir, podrían ser los gerentes, por ejemplo, gerente de recursos humanos, gerente de finanzas, por ejemplo, etc. Y además, ¿cierto? Podrían estar estas personas con asesores, cada uno de ellos podría tener un asesor, que obviamente estos asesores son abogados, ¿cierto? Entonces, los representantes de los trabajadores son los sindicatos, o varios sindicatos, o un grupo, una comisión negociadora representada, que representa a los trabajadores, por un lado, y por el otro lado también, ¿cierto?, quien representa a la empresa son personas que pertenecen a la empresa, que pueden ser 3, y cada uno de ellos además puede estar acompañado de un asesor, y que en este caso, por lo regular, estos asesores son abogados. Tenemos también, ¿cierto?, la individualización de las partes, ¿cierto? Ojo con esto, y a esto nos suena, ¿a qué nos suena esta parte? Individualización de las partes. Al contrato de trabajo, Contrato. las estipulaciones. Exactamente. Entonces, ¿cierto? Debemos decir que un proyecto de contrato colectivo se escritura también considerando, en una primera instancia, la individualización de las partes, ¿sí? Con una nómina de los trabajadores involucrados y además que esa nómina tiene que ir con la firma de cada uno de los adherentes, de los participantes y de los adherentes. Por supuesto, las cláusulas que se proponen, si es que alguna cláusula quedó afuera, no la pueden incluir después, a menos que haya un acuerdo especial, ¿cierto? El plazo de vigencia del contrato, que dijimos que lo mínimo eran 2 años, ¿pueden ser más? Sí, es acuerdo. Y la individualización de la comisión negociadora y su firma, es decir, entonces, todos los que negociaron tienen que ir con su firma al pie de página, ¿cierto?, del proyecto. Esto es muy parecido, ¿cierto?, al cómo se hace el tema de un contrato. Y por último tenemos, ¿cierto?, efectos de la presentación del proyecto, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Tenemos obligación del empleador de los trabajadores a negociar en buena fe. Es decir, siempre, siempre, siempre te vamos a tener un plazo, ¿cierto?, en la cual se da por hecho de que ambas partes están negociando en buena fe y que no están haciendo cosas, ¿cierto?, que puedan perjudicar a la otra parte. O sea, por ejemplo, no sé, que el trabajador esté negociando, ¿cierto?, por un lado, diciéndole que sí al empleador, estamos todos de acuerdo, y por otro lado, este sindicalista va de los trabajadores y lo asusa y le dice, oye, no, sabes que está todo mal y vamos a hacer la huelga.
A eso se refiere, porque también tiene que ver con una cuestión de actitud. Y por otro lado, a lo mejor el empleador le dice al del sindicato, sí, no, estamos todos súper bien. Apenas termine el trabajo. Y por otro lado, ¿cierto? Él está, por ejemplo, entregándole bonos a las personas que no están dentro de la negociación, a los trabajadores, por ejemplo, que no son socios del sindicato, ¿cierto? Y a eso se le llama, ¿cierto? Se me fue la palabra. A eso se le llama que son ¿No es bono compensatorio? ¿Cómo? ¿O es un bono compensatorio, profe? Sí, no, pero te estoy hablando que durante la negociación, ¿cierto? El empleador podría estarle pasando plata a algunos trabajadores como una actitud antisindicalista, Eso. ¿ya? Entonces a eso me refiero con buena fe, en que las partes actúan en forma transparente en relación, ¿cierto?, a lo que están negociando. Obligación del empleador a responder. Cuando hay un proyecto presentado y lo tiene, ¿cierto? Estamos hablando indudablemente de la reglada, ¿sí? Y de la semi-reglada también. El empleador debe responder. Cuando estamos hablando de una negociación no reglada, recuerden ahí, el empleador no tiene ni una obligación de responder nada, ¿cierto? El fuero es con efecto retroactivo, ¿cierto? Estábamos hablando retroactivo de los 10 días antes de la presentación. Y trabajadores, dicen, no pueden negociar individualmente y deben permanecer afectos a la negociación colectiva durante todo el proceso. ¿Qué proceso? La duración, que son 2 años. Dice, salvo el reintegro. Es decir, entonces, si una persona estuvo trabajando, estuvo contratada, estuvo bajo esta negociación, ¿cierto? Se retiró o lo despidieron, y por ese motivo vuelve, ahí él podría volver a negociar si es que hubiera más de un sindicato, por ejemplo, ¿cierto? Pero porque salió de la empresa, lo desvincularon y volvió, pero no puede negociar por sí mismo, ¿cierto? Estando ya adherido o siendo socio, ¿cierto?, de un sindicato que ya negoció. A eso se refiere esa parte pequeñita. Al final, esto es toda una cosa de tramos, de plazos, de un montón de cuestiones, ¿cierto? Que ustedes la podrían revisar, porque aquí podrían sacar una buena respuesta, ¿cierto? Para el trabajo. Pero lo importante acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Lo que vamos a hacer, espérenme un poquitín, déjenme buscarlo donde estaba, por aquí creo. Y son las 8:30, que era lo que pretendía demorarme, no más de media hora, para que tengan media hora, ¿cierto?, para poder hacer lo que tienen que hacer, ¿cierto?, que es básicamente confeccionar un mapa conceptual. Eso es lo que van a hacer hoy día. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. Espérenme un poquito. Ahí. Es un mapa conceptual, no es una línea de tiempo. Me parece que eso viene después. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es con el PPT que yo les mostré recién, que en su gran mayoría son cosas que ya vimos la clase pasada y que hoy día solo lo repasamos, ¿cierto? Se incluyeron un par de cosillas. No estoy tan segura si creo que lo único que se agregó era los representantes del trabajador, los de los trabajadores y los representantes de la empresa. Creo que es lo único que se agregó, me parece. Entonces, con lo que vimos hoy día, ustedes van a hacer un mapa conceptual. Ustedes ya tienen clarísimo cómo se arma un mapa conceptual, por lo tanto no debieran demorarse. Si es que tienen problemas, y obviamente lo tienen que hacer en un Word, ¿cierto?, para poder compartirlo y todo, pero si es que no lo pueden hacer o ninguno del equipo lo puede hacer por diferentes razones, lo pueden hacer en un cuaderno, ¿sí? Y posteriormente, si es que están en un celular, ahí ustedes tienen que manejar la tecnología, yo les pongo vista del hablante y lo vamos a poder revisar igual. ¿Ya? La idea es que busquen la forma de poder compartir.
vamos a tener hasta las 9, ¿cierto? Para las 9:20 poder terminar de hacer el trabajo. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Estoy un poco confundida porque la semana pasada hicimos el mapa conceptual de la negociación colectiva. ¿Es lo mismo? A ver, Lo espérame un subimos al poco. aula. El mismo material. Déjame verlo, porque les insisto, como yo, esta cuestión la subo en febrero, de pronto, no porque la semana pasada trabajamos. Lo último fue la prueba. No, profesora, legislación laboral, pero fue la formativa de abajo. Mire, baje un poco. Mire, baje un poco, profesora. Donde dice PPT, Esa, clase 8, negociación dice colectiva, tarea- después tarea viene la tarea formativa. formativa. Y ahí Dice ahí, está el mapa conceptual que de hicimos la la semana negociación pasada. colectiva. Ese lo hicimos la semana pasada. El día miércoles. ¿Cómo tan loca? Espérense un poco. Sí. De hecho, lo enviamos la semana pasada. Ya, entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Yo la arreglo en 3 tiempos, no se preocupen. Voy a armar los grupos, voy a armar a cada equipo, y a cada equipo le voy a dar una tarea distinta. ¿Sí? Así de simple. Súper rápido. 3 cucharas ya la papa. Ya. Listo, yo me voy a meter a cada grupo y a cada grupo le voy a dar la tarea. ¿Sí? Ok. Vamos haciendo los grupos entonces. Listo. Perfecto. Vamos a poner la cantidad de tiempo. Son 30 minutos. Perfecto. Únanse, por favor, rápidamente para poder asignarle las tareas. Ya, chiquillas. Vamos. Déjenme compartir, porque la lista, mientras ustedes estaban trabajando, yo pasé la lista. ¿Ya? Entonces solo quiero verificar quiénes llegaron después de. Entonces, espérenme un minuto, se los digo al tiro. Tengo a Yesenia Celis, ausente, la Sabrina Cerda, Ricardo Chávez, Erika Córdoba, Joaquín González. La Sabrina Cerda está presente, estaba en mi grupo. Ya, perfecto, Sabrina, perfecto. La ponemos presente. Entonces sigo. Ricardo Chávez, Erika Córdoba, Joaquín González, Camila Jiménez, Ámbar Olivos, Carol Ruiz, Krishna Sarabia y la Lurdimir también estaba, si no me equivoco. Sí, estoy. Sí, también era de mi equipo. Listo. Ahí estamos. Perfecto con la lista. Chicos. Profesora. Dígame. Profesora, una consulta. Yo igual una consulta. Díganme. Ya, dale nomás. ¿Este trabajo se sube donde se subía? Tal cual. ¿Tal cual? Eso mismo iba a preguntar. Ok. Comparten el trabajo, lo suben en forma individual. Ya. Profe, con respecto a nuestro trabajo nos falta hacer el ejemplo, ¿cierto? Sí, si se los pedí, sí. No nos pidió a nosotras, Ya, Paola, entonces ejemplo. no, porque no se los pedí a todos. Ya, ya, esa era mi duda. Gracias. Ok, listo. Chicos, nos vemos. Se supone que debiéramos entrar a las 21:20. Estamos súper atrasados. Así que nos vamos a tomar 10 minutos de receso y volvemos enseguida. ¿Les parece? Ok. Listo. 10 Gracias. minutos. Ok, bye bye. Gracias.